Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo cordial para todos, bienvenidos una vez más. Hoy les tengo un tema, respondiendo algunas preguntas que me han hecho sobre el tema de la gastritis y ese reflujo gástrico que hay en algunas personas que padecen de hipotiroidismo. La pregunta básicamente es, ¿por qué las personas que tienen hipotiroidismo generalmente tienen problemas gástricos, problemas de reflujo esofágico? ¿Por qué ocurre todo esto? Pero también porque algunas personas desarrollan gastritis cuando tienen hipotiroidismo. Y voy a explicar de qué se trata el asunto, el tema de la gastritis en el hipotiroidismo. Primero hay que entender para poder saber por qué está ocurriendo esta situación es que el estómago produce un ácido, que es el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico es el que se va a encargar de ayudarnos a la digestión. Es un ácido, el estómago realmente es bastante ácido y este estómago produce un ácido que es muy corrosivo, que es el ácido clorhídrico y que se va a encargar de dañar, de triturar los alimentos, de destruirlos para que puedan entrar nuevamente a hacer todo su proceso de digestión. Ese ácido clorhídrico que está en el estómago tiene varias funciones principales e importantes, como por ejemplo ayudar a destruir algunas bacterias. La mayoría de las bacterias que entran a nuestro cuerpo deberían destruirse gracias al ácido clorhídrico. Esa es una de las características que ayudan, que tiene este ácido, que nos ayuda incluso a defendernos de las bacterias. Otra cosa es que la pepsina, que es una proteína, es una enzima que se encarga de destruir las proteínas, necesita del ácido clorhídrico para poder destruir esas proteínas. Las proteínas son bastante gruesas, son unas moléculas muy pesadas que necesitan unas enzimas que las ayuden a destruir. Esos elementos hacen parte, esos son los elementos del ácido clorhídrico en el estómago que van a permitir una muy buena digestión. Ahora, ¿qué pasa con este ácido en el hipotiroidismo? Que es lo que permite que muchas personas tengan gastritis, tengan úlceras gástricas, tengan reflujos esofágico, gástrico. Y es que en el hipotiroidismo, este ácido clorhídrico no aparece. Cuando hay hipotiroidismo, la proporción de ácido que hay en el cuerpo, en el estómago, es bastante baja. Es muy poco, es muy poco. Se conoce como acloridria. Significa que el ácido hidroclórico o el ácido clorhídrico se está produciendo en baja cantidad en el estómago. Por lo tanto, no hay cómo realizar una perfecta o una muy buena digestión. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Miren, en el estómago, donde está el ácido se va a encargar de dañar esos alimentos, se encarga de destruirlos. ¿Qué ocurre cuando el ácido no se produce? ¿Qué ocurre cuando ese ácido clorhídrico no está en el cuerpo, no está en el estómago para poder destruir esas proteínas, para poder destruir las grasas, para poder destruir esos alimentos? ¿Qué ocurre entonces? Lo que pasa es que la comida que comemos se va a quedar mucho tiempo aquí en el estómago, por mucho tiempo. Y esa cantidad de tiempo que va a estar la comida en el estómago va a impedir que haya una buena digestión. Por lo tanto, durante mucho tiempo va a permanecer esa comida ahí, va a terminar de fermentarse, va a terminar por pudrirse y eso va a causar también esa fermentación que termina siendo un ácido también, va a causar ese reflujo y va a causar esa molestia y esa gastritis. Hay medicamentos que se están utilizando o que se utilizan para el tema de la gastritis, porque se piensa que la gastritis es ocasionada por todo lo contrario, es decir, porque el cuerpo produce muchísimo ácido. Entonces se dan un medicamento que lo que hace es frenar la producción de ácido gástrico. Como una persona tiene hipotiroidismo, viene el tema de la gastritis, pero entonces le dan una pastilla como el metimazol, no, perdón, metimazol es para el tema de la tiroides, como por ejemplo el omeprazol, ¿sí? El omeprazol que es un medicamento para controlar el flujo gástrico. Pero además de que tiene hipotiroidismo y de que ya no produce ácido, le dan un medicamento que frena más esa producción de ácido. Entonces ya no hay quien controle realmente la digestión del cuerpo. Por eso viene la gastritis, por eso vienen los reflujos y viene todo ese tema. Entonces, digamos que la solución no siempre en el tema cuando hay gastritis y hay hipotiroidismo no es
que haya demasiado ácido. No, no ese es el problema. Todo lo contrario. Hay poco ácido y al haber poco ácido, la comida permanece mucho tiempo en el estómago sin poderse digerir bien. Y esa fermentación, esa pudrición, porque va a permanecer mucho tiempo la comida ahí sin descomponerse, es la que va a causar ese ácido en el estómago. Recuerden que en el hipotiroidismo todo el metabolismo se ralentiza, ya lo hemos dicho en tantas ocasiones. Una de las cosas que se ralentiza es el sistema digestivo. Entonces, si usted es una persona que tiene hipotiroidismo, pero que además tiene problemas gástricos, tenga en cuenta y tenga presente esta situación. No hay suficiente ácido clorhídrico en el estómago para dañar los alimentos, para destruirlos, para descomponerlos. La pepsina, que es una enzima del estómago que va a ayudar a romper las proteínas, va a ser muy difícil que actúe sobre ella. Las bacterias que entran en nuestro estómago también requieren de ese ácido clorhídrico para podernos proteger. El cuerpo se protege, esa es una forma. Digamos que ese es el primer mecanismo de las bacterias. Cuando entran a nuestro cuerpo a través de la alimentación, ese ácido clorhídrico se encarga de destruirlas también. Entonces, si de pronto en algunos de ustedes tiene problemas de gastritis, revise primero lo que está pasando con su hipotiroidismo. ¿Qué está pasando con el hipotiroidismo? No está bien controlado, porque entonces, ¿por qué está ocurriendo esa gastritis? ¿Por qué está ocurriendo ese reflujo? Esa es una cosa. Y otro de los elementos fundamentales cuando una persona tiene gastritis es debido a que hay una falta de agua. Las personas que tienen gastritis, en la mayoría de los casos que yo lo he visto, es personas que no toman agua, no toman suficiente cantidad de agua. ¿Y esto por qué? Porque ese ácido hidroclórico o ese ácido clorhídrico necesita del agua para poder activarse también. Además de la sal y otros elementos, necesita del agua. Entonces miren que hay varios elementos a la hora de identificar por qué hay una gastritis. Porque hay una lentitud en el sistema gastrointestinal. Ténganlo muy en cuenta, es necesario. Los medicamentos no siempre generan, generan soluciones en algunos casos, pero en este caso, cuando hay un hipotiroidismo, el problema está en que no existe un buen control del hipotiroidismo. ¿Por qué no miramos primero de dónde viene todo el problema? Porque el hipotiroidismo, si lo entendemos, sabemos que él va a ralentizar el metabolismo del cuerpo, incluyendo el gastrointestinal. Entonces, si buscamos mecanismos como los medicamentos, contra los que no tengo nada, pero que además en estos casos, por ejemplo, no podrían ser una buena solución, porque lo que no queremos es que se frene ese ácido clorhídrico, pues hombre, ya lo está haciendo el hipotiroidismo, ya está de por sí frenando ese ácido. Y al meterle un medicamento, lo que va a hacer es frenar más ese ácido. Entonces, si ustedes tienen gastritis, y miren el tema del agua, ¿no? Porque el consumo del agua aquí es fundamental. Miren, muchas personas solamente cuando empiezan a tomar una buena cantidad de agua en el cuerpo, la gastritis desaparece. La gastritis es necesaria. Yo, por ejemplo, a las personas que tienen hipotiroidismo, yo les recomiendo lo siguiente, que fue una de las cosas que yo aprendí cuando estaba en el tema del proceso de adelgazamiento, y es no mezclar los alimentos con las comidas. Esa es una idea y es un tip que es importante que lo tengan en cuenta. Hay personas que dicen, yo no puedo desayunar sin mi café, no puedo almorzar sin el jugo, no puedo. Pero miren lo que ocurre. Usted se va a comer de almuerzo una buena porción de carne. Está tomando buena porción de carne al almuerzo, se la ha comido, tiene hipotiroidismo, tiene baja producción de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa carne va a quedar ahí por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y el poquito ácido clorhídrico que alcance a producir, el poquito, para poder destruir esa proteína, entonces ahora usted después del almuerzo se mete un vaso de jugo o se mete un vaso de agua y lo que va a hacer ese jugo o esa agua es apagar ese poquito de ácido que hay en el cuerpo, que hay en el estómago. Entonces, yo sí recomiendo muchísimo que las personas con hipotiroidismo procuren, si no lo tienen controlado, pues bien controlado, procuren no mezclar los alimentos con las bebidas. Y justamente la preocupación es por esa,
porque este ácido se va a apagar cuando usted le meta líquido el ácido. Entonces usted come su alimento, si va a tomar una bebida que sea una hora antes o que sea una hora después del alimento, pero no impida que el proceso de digestión se detenga o se frene con un jugo, con agua, eh, justamente cuando usted tiene además hipotiroidismo, que lo que va a hacer es evitar que haya una producción óptima de ese ácido clorhídrico. Cuando el cuerpo produce mucho ácido clorhídrico, lo que va a pasar es que ahora, porque el estómago en su alrededor contiene una membrana, como una mucosa, que nos protege de ese ácido. La maravilla de la naturaleza es que ese ácido que es corrosivo, que es un ácido que realmente quema, que destruye, nuestro cuerpo se protege, nuestro estómago se protege gracias a que alrededor construye una capa protectora. Por eso nuestro ácido no nos quema. Entonces, cuando el cuerpo no logra producir esa capa protectora, entonces ahí viene otro tema también de gastritis, porque nos estamos quemando con nuestro propio ácido. Ese es un tema. En el tema del hipotiroidismo no pasa eso, pasa otra cosa, y es que producimos poquito ácido clorhídrico, como lo venía explicando. Entonces, si es una persona que consume su almuerzo con las bebidas y tiene hipotiroidismo, bueno, yo diría que todo el mundo debería no mezclar las bebidas con los alimentos, para que haya las bebidas con los alimentos sólidos, para que haya un buen proceso de digestión. Eh, bueno, pues la gente lo hace y realmente no hay problema. Pero cuando tenemos este inconveniente del hipotiroidismo, sí es importante que manejen lentamente la cantidad de bebida dentro, o sea, mezclarlas con el almuerzo. ¿Bien? Beban el agua que ustedes deseen, ojalá en buenas cantidades, pero no los mezclen con las comidas, por lo menos una hora antes o una hora después, para que el ácido hidroclórico o clorhídrico, el poco que haya, permita hacer una muy buena digestión. ¿Listos? Hoy quería comentarles esto, el tema de la gastritis. Me han preguntado muchísimo, mucho, por qué hay ese reflujo gástrico, esofágico, por qué hay ese ardor. Pero bueno, la solución es esa. Básicamente, ¿y la solución cuál es? Controlar el hipotiroidismo. No pensemos en que el problema está en que necesitamos un medicamento, o sea, medicamento para todo. Ya estamos tomando un medicamento para la levotiroxina, ahora vamos a tomar un medicamento para la gastritis. No, miremos cuál es el problema realmente. Baja producción de ácido clorhídrico. Listo, esa es la solución. Entonces, ¿dónde está la solución? Pues a ver, partamos de tomar agua, porque el agua es un elemento fundamental en la creación de ese ácido. ¿Qué más? Pues hay que mirar el hipotiroidismo cómo está. ¿Qué está pasando que no lo podemos controlar correctamente? Si tenemos un hipotiroidismo controlado, no es necesario, no hay necesidad de tomar el medicamento, porque además el medicamento, lo que hace el medicamento para la gastritis, lo que hace es empeorar aún el asunto, es decir, reducir aún más el ácido clorhídrico. Bueno, espero que haya quedado muy claro el tema de la gastritis, el ácido clorhídrico. Y bueno, por aquí estamos otra vez. Quería comentarles de este tema. Mañana nos vemos nuevamente con otro tema, respondiendo otras preguntas que me hacen y me llegan a través de los distintos medios, servicios de mensajería, correo electrónico, en fin. Bueno, les envío un abrazo grande, una feliz noche. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos.